Bueno, estimados estudiantes, vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice hallar la función inversa de y igual al logaritmo de x sobre 2. Tenemos dos maneras de hallar, ¿ya? Para una función inversa vamos a hacer las dos de este ejercicio tan sencillo. El primer método, no método 1, lo vamos a hacer. Método 1, despejar x y cambiar las variables. X. Y, ¿listo? El método 1 es despejar x y cambiar las variables x y, ¿listo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a despejar, ¿no? Acá tenemos y igual al logaritmo de x sobre 2. X sobre 2. Bueno, por convención, cuando no te dice la base del logaritmo, se supone que es base 10, ¿ya? Y cuando hablamos de logaritmo natural, se pone ln, que sería el logaritmo natural. Yo estoy un poco preocupado porque en los libros actuales, cuando ya no le ponen nada de base, ya están suponiendo que es logaritmo natural. Entonces va a haber un choque de generaciones, ¿no? Los que hemos estudiado en el siglo XX, siempre este logaritmo que no te dice nada es logaritmo vulgar de base 10 y el logaritmo natural tiene que ser ln, ¿no? Pero en los últimos libros que he ido revisando, le ponen lg, así logaritmo, y ya se entiende que es logaritmo natural, ¿no? Pero eso, bueno, acá voy a suponer que es logaritmo vulgar, ¿listo? Su base es 10. La inversa del logaritmo es la función exponencial, es decir, si su base de este logaritmo es 10, esto pasa al otro lado como exponente, sería 10 elevado a la y. 10 elevado a la y, y a este otro lado me queda simplemente x sobre 2, ¿listo? X sobre 2. ¿Ya? Entonces, lo contrario del logaritmo es el exponente. Bueno, muchos le llaman antilogaritmo, ¿no? Pero simplemente que el logaritmo es lo contrario de la función exponencial. Ahí está. 10 a la y. Y de acá despejo x. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Sería entonces x igual a 2 por 10. Bueno, acá un puntito para que se note que es una multiplicación por 10 elevado a la y. Entonces, método 1 para hallar la función inversa. Despejar x y cambiar las variables x y. Es decir que en vez de, bueno, acá vamos a anotar si gustan, cambiando las variables, porque no, que nos tiene la inversa, pues el x lo voy a volver y el y lo voy a volver x, pues, ¿no? 2 por 10 a la x, ¿listo? Esa es la inversa, ¿listo? Método 2. Método 2. Aplicar la propiedad que f de la inversa, que es lo que nos pide, es igual a x, ¿ya? Aplicar la propiedad que f de la inversa es igual a x, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este otro método? F de x, ¿a qué va a ser igual? A logaritmo de x medios, ¿ya? A logaritmo de x medios, ¿listo? Ahora, vamos a poner esta propiedad. F de f a la inversa de x, ¿a qué es igual? Vamos a ver esto primero. Entonces, en vez de x voy a reemplazar f inversa acá, ¿no? Sería logaritmo de, en vez de x pongo f inversa de x sobre 2. ¿Está bien? Estoy reemplazando, en vez de este x, f inversa de x. Aquí está, f inversa de x. Y esta propiedad nos dice que esta igualdad es igual a x, ¿no? Que esta expresión es igual a x. Listo.
Y de aquí despejo, pues de acá despejo la inversa, es lo que nos están pidiendo. De acá vamos a despejar la inversa, ¿listo? Despejando la inversa, entonces. Este logaritmo, vamos a suponer, repito, que es un logaritmo vulgar, pasa como exponente, ¿no? Pasa como exponente. Entonces sería 10 a la X. ¿Listo? Y este 2 que está que está dividiendo, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Sería 2 por 10 a la X. ¿El mismo resultado o no? 2 por 10 a la X, 2 por 10 a la X. El mismo resultado. Cualquiera de los dos métodos es válido. ¿Listo?